¿Quién no ha sentido curiosidad por esas historias llenas de pasión, giros inesperados y personajes tan intensos que parecen saltar de la pantalla? Las series turcas han conquistado el mundo, seduciendo a millones con su mezcla de drama, intriga y romanticismo. En este increíble vídeo descubrirás 7 producciones imperdibles, cada una con un magnetismo propio que te dejará queriendo más. Las 2 últimas traen sorpresas. 1. Dirilish Ertuğrul. Imagina un mundo donde la lealtad y el honor lo son todo, en el que las traiciones se ocultan tras sonrisas y los enemigos acechan en la oscuridad. Dirilish Ertuğrul nos transporta a la Anatolia del siglo XIII, una época en la que las tribus nómadas luchan por sobrevivir en medio de las tensiones políticas y los desafíos militares. El protagonista, Ertuğrul Bey, es un guerrero formidable, líder de la tribu Kayu, que se enfrenta y mienta obstáculos aparentemente insuperables, desde batallas contra enemigos despiadados hasta intrigas cortesanas que amenazan con desmoronar el delicado tejido de alianzas. La fuerza de esta serie radica en su capacidad para pintar un fresco histórico lleno de matices, aunque la ficción se mezcla con la realidad. La ambientación, el vestuario y las costumbres reflejan una época turbulenta en la que las fronteras se dibujaban con sangre y acero. A medida que avanza la historia, el espectador acompaña a Ertuğrul en su viaje. Un camino forjado a base de coraje, estrategias militares y un profundo sentido de la justicia. Las batallas, coreografiadas con gran cuidado, despiertan adrenalina y admiración por la resistencia de los personajes, mientras que las relaciones familiares y tribales añaden un trasfondo emocional que humaniza la épica. Pero no se trata solo de combates y conquistas. Dirilish Ertuğrul también explora el arraigo a la tierra, la importancia de la tradición y la búsqueda de un futuro mejor. Las tensiones entre clanes, las negociaciones con mercaderes extranjeros y la diplomacia ejercida a punta de espada generan un clima permanente de incertidumbre. Cada episodio ofrece sorpresas, ya sea con la introducción de un nuevo antagonista, la traición de un supuesto aliado o la resolución heroica de un conflicto a punto de estallar. Esta producción invita a sumergirse en una era de cambios, en la que los cimientos de futuros imperios empiezan a asentarse sin que nadie imagine su verdadero alcance. Verla es como asistir a la génesis de una leyenda, con el privilegio de acompañar a un hombre y su pueblo mientras se forja la historia. 2. Muhteşem Yüzyıl, el siglo magnífico. Ahora retrocedemos unos siglos más, hasta el corazón del Imperio Otomano, en la época del sultán Suleimán el Magnífico. Muhteşem Yüzyıl nos transporta a un palacio de lujos extremos, cuyas paredes guardan intrigas políticas, tensiones diplomáticas y secretos amorosos que cambiaron el destino de un imperio. Aquí, lo público y lo privado se mezclan peligrosamente. El poder del sultán no solo está en el ejército o en la administración, sino también en el harén, donde las mujeres compiten por un lugar en el corazón del soberano y por la influencia que eso implica. El punto fuerte de esta serie reside en la complejidad de sus personajes. Cada uno de ellos, desde el gran visir hasta la esclava convertida en favorita, posee una motivación definida que trasciende las apariencias. Suleimán no es solo un gran gobernante, es también un hombre atrapado entre el deber político y la pasión que siente por Hürrem, una mujer que forja su propio destino con inteligencia y ambición. Por su parte, las intrigas palaciegas muestran que el poder no está asegurado con la corona, y que cada decisión, cada guiño, cada favor concedido o negado puede desencadenar rivalidades feroces. Muhteşem Yüzyıl seduce también por su altísima calidad de producción.
La reconstrucción histórica se palpa en los elaborados trajes de seda, en la decoración espléndida, en las joyas exquisitas y en la recreación de ceremonias y banquetes. Pero, más allá de la estética, la serie interroga a la audiencia acerca del impacto de las decisiones personales en el curso de la historia. ¿Cuánto puede influir el amor en la política de un imperio gigantesco? ¿Cómo se traza la línea entre la justicia y el interés propio cuando lo que está en juego es el destino de millones? Este drama histórico es, en definitiva, un viaje a un pasado que no solo evoca exotismo y esplendor, sino también los temores y las esperanzas de seres humanos atrapados en la encrucijada del poder. Al mirar detrás de las paredes del palacio, el espectador se convierte en cómplice de maquinaciones secretas que dan forma a un destino colectivo. Para quienes disfrutan de la historia, la pasión y la política, esta serie es un auténtico festín. 3. Kara Sevda, amor eterno. Dejando atrás espadas y tronos, nos adentramos en los dilemas del corazón contemporáneo con Kara Sevda. Esta producción concentra su fuerza en el romance imposible entre Kemal, un joven humilde con gran sentido del honor, y Nihan, heredera de una familia adinerada. Desde el primer encuentro, la química entre ellos estalla con una intensidad que se convierte en un arma de doble filo. El amor entre dos mundos opuestos no solo está teñido de pasión, sino también de resentimientos, diferencias sociales y el peso de las expectativas familiares. Lo que hace a Kara Sevda tan adictiva es la manera en que las emociones se tornan palpables. La audiencia puede sentir la desesperación de Kemal al verse obligado a renunciar a su amor, o la angustia de Nihan al enfrentarse a un matrimonio impuesto. Pero más allá del drama romántico, la serie despliega un arsenal de suspenso y misterio. Hay secretos oscuros, amenazas veladas, crímenes por esclarecer. Cada capítulo introduce nuevas tensiones, y los giros inesperados empujan a los personajes al límite de sus fuerzas. Esta historia demuestra que el amor no es siempre un refugio reconfortante. A veces es la chispa que enciende una sucesión de tragedias. La riqueza frente a la pobreza, la virtud frente a la corrupción, la confianza versus la traición. Estos contrastes convierten la trama en un campo de batalla emocional. El espectador se ve obligado a preguntarse hasta dónde es capaz de llegar la gente por proteger lo que ama, y si la felicidad puede surgir en medio de la tormenta. Kara Sevda es una inmersión total en las pasiones humanas, una danza entre la luz y la oscuridad que dejan a los corazones latiendo con fuerza y a la mente reflexionando sobre el precio del amor. 4. Fatmagulun Suchune. ¿Cuál es el error de Fatmagul? A veces, las historias más impactantes no surgen del poder político ni de la diferencia de clases, sino de la herida íntima que sufre un individuo. Fatmagul Suchune aborda un tema duro y doloroso: la violencia sexual y la lucha por la justicia en una sociedad que muchas veces silencia a las víctimas. Fatmagul, una joven inocente de un entorno rural, se ve atrapada en un suceso atroz que marcará su vida. La serie sigue su recorrido en busca de reparación, enfrentándose al desprecio, la vergüenza y las barreras legales que parecen interminables. El valor de esta obra se encuentra en su honestidad al retratar el trauma y las consecuencias que acarrea. Lejos de la romantización, la historia muestra la crudeza de una realidad que muchas mujeres enfrentan. Pero no se queda en la tragedia. También muestra el coraje, la resiliencia y la fuerza interior que Fatmagul descubre en medio del dolor. La serie se convierte en un alegato a favor de la empatía, el respeto y la igualdad de género. Además, la relación entre Fatmagul y Kerim, el hombre que entra en su vida después de la agresión,
se convierte en un eje narrativo que explora la complejidad del perdón, el amor y la redención. Es una conexión que se construye lentamente, sin caer en estereotipos simplistas. Cada personaje carga con su propia culpa y su propia búsqueda de redención. Fatmagulun Suchune trasciende la pantalla para invitar a la reflexión social, a la comprensión del sufrimiento ajeno y a la necesidad imperiosa de justicia y cambio. Es una serie valiente que arroja luz sobre lo que muchos prefieren no ver, demostrando que la ficción puede ser una poderosa herramienta de concientización. 5. Ethel. La venganza es un plato que se sirve frío, pero también puede resultar un manjar envenenado para quien la persigue. Ethel es la historia de un hombre traicionado por aquellos que consideraba a sus amigos. Homer, el protagonista, sufre una conspiración atroz que lo arrebata de su vida tranquila, enviándolo a la cárcel. Allí, el rencor se solidifica, y después de una transformación que lo convierte en Ethel, un hombre irreconocible, sale a ajustar cuentas. Sin embargo, el camino de la venganza no es recto, y Ethel se verá obligado a confrontar no solo a sus antiguos camaradas, sino también sus propios demonios. Esta serie es un rompecabezas narrativo, en el que las piezas del pasado y el presente se van encajando para revelar un cuadro lleno de engaños, amores malogrados y lealtades rotas. La tensión se mantiene gracias a un guión cuidadosamente elaborado, en el que cada revelación abre nuevas preguntas. Pero no es solo la intriga lo que atrapa. Los personajes poseen profundidad psicológica, cada uno con su propia carga moral. La línea entre el bien y el mal se difumina, y el espectador se ve atrapado entre la comprensión y el rechazo hacia las acciones de cada uno. En Ethel, el conflicto moral es tan potente como la acción y el suspenso. Mientras el protagonista se sumerge en la oscuridad de la revancha, la audiencia se pregunta si el desquite realmente traerá paz o si simplemente consumirá todo lo que queda de su humanidad. Este relato invita a reflexionar sobre el peso de las decisiones, el dolor de la traición y la fragilidad de los lazos humanos. Con su atmósfera cargada de tensión, Ethel demuestra que la sed de venganza puede ser tan apasionante como destructiva, y que todos, en algún punto, debemos elegir entre la justicia y la destrucción. 6. Behzad Che. Virankara Polisillesi. Del mundo de la venganza, pasamos al sombrío panorama del crimen urbano en Behzad Che. Virankara Polisillesi. Esta serie marca una diferencia notable con las demás. Se sumerge en la vida de un detective de la policía de Ankara, un hombre atormentado, desencantado y a veces moralmente ambiguo, que navega por un submundo de corrupción, violencia y desilusión. Aquí no hay lujos ni gestas heroicas, sino la crudeza de la calle, el hastío del sistema y la lucha diaria contra el mal que nunca descansa. La fuerza de Behzad C. radica en su realismo descarnado. La cámara no se desvía de los rincones oscuros de la ciudad, las comisarías polvorientas, los bares de mala muerte, los callejones peligrosos. Sus tramas no buscan el artificio ni la espectacularidad hueca, sino la verosimilitud. Los casos investigados no son meros acertijos, sino ventanas a problemas sociales más profundos. Cada crimen es un síntoma de un tejido urbano desgarrado, en el que la injusticia, la desesperanza y la corrupción sistémica se encuentran arraigadas. Behzad C., el protagonista, es un antihéroe que hace tambalear los estereotipos del policía honorable. Es un hombre cansado, que bebe más de la cuenta y muestra un cinismo que raya en la amargura. Sin embargo, bajo esa capa rugosa late un sentido de la justicia que se niega a extinguirse. La relación con sus compañeros, a menudo tan deteriorados y cansados como él, matiza el retrato de un trabajo ingrato.
Behzad Sheh. No busca complacer al espectador con fantasías reconfortantes. Su mérito está en mostrar la realidad sin maquillaje, recordándonos que la línea entre el bien y el mal es difusa y que la lucha contra la criminalidad es una batalla sin fin. 7. Medcezir. Para concluir este recorrido, cambiamos nuevamente el tono y el escenario. Medcezir es la adaptación turca de la famosa serie estadounidense The O.C., pero con su toque local. Aquí, la tensión proviene del encuentro entre dos mundos. Yaman, un joven de origen humilde que es acogido en una familia acomodada, y Mira, la chica rica que se ve atraída por su autenticidad. En medio de barrios elegantes, fiestas lujosas y la presión social, surge una historia de adolescencia, descubrimiento y choque de clases. A diferencia de las tramas históricas o las historias de venganza, Medcezir se inscribe en el drama juvenil contemporáneo. Sus personajes deben afrontar dudas existenciales, conflictos familiares, el peso de la imagen pública y las diferencias sociales que fracturan la convivencia. Es una historia sobre identidad, sobre la dificultad de encontrar tu lugar en el mundo cuando las etiquetas y los prejuicios condicionan cada paso. El atractivo de Medcezir está en la frescura de sus relaciones, en la forma en que el amor, la amistad y la lealtad se ponen a prueba en un ambiente lleno de superficialidad. Yaman carga con el peso de su pasado, mientras intenta forjarse un futuro digno. Mira, por su parte, a pesar de sus privilegios, busca autenticidad en un mundo plagado de apariencias. Es un relato que conecta con el espectador joven y también con quienes recuerdan las turbulencias de la adolescencia, las primeras desilusiones y el anhelo de romper barreras sociales. La serie muestra que, detrás de la opulencia, la desconfianza y las diferencias económicas, aún persisten las mismas inquietudes. ¿Quién soy? ¿Qué quiero realmente? ¿Cómo encontrar mi camino en medio de las presiones externas? Medcezir se convierte así en un espejo emocional, reflejando las dudas y esperanzas de quienes buscan encajar en un entorno que no siempre acoge con los brazos abiertos.